Programa enviado especial, grabación junio 7, emisión junio 10, productor Hernán Estrada, BTR Gravi. Tema, la colonización. Hace 3 décadas, millares de campesinos están descendiendo de las cordilleras como una bandada de hormigas que busca la selva para destruirla. Acorralados en diminutas parcelas, dejan la zona andina con la ilusión de abrir extensas fincas, pues sus familias se multiplican vertiginosamente. La tierra en que viven resulta cada año más estrecha y llega el momento en que no producen ni para comer durante un mes. Aunque la migración campesina hacia la selva nació con la violencia política de los años 50, hoy las causas que impulsan al hombre a colonizar son diferentes. Un estudio realizado por Incora señala que todo se reduce a falta de tierra en las montañas. Sin embargo, con contadas excepciones, las zonas selváticas están plantadas sobre suelos muy pobres que comienzan a desmejorar aún más una vez que son derribados los árboles. Las selvas cubren cerca de la mitad del territorio nacional. En la vertiente amazónica, en el Chocó, en las costas del Pacífico o en Santander del Norte, se hallan miles de millones de hectáreas cubiertas totalmente por vegetación. En el sur del país, un avión puede volar durante medio día sin salir de aquel mar de árboles cuyas copas se apretujan tanto que impiden el paso de los rayos del sol. El colombiano, que generalmente no ha salido de los Andes, cree que se trata de regiones tan fértiles como el Valle del Cauca o la Sabana de Bogotá. En el país existe la errada imagen de que es posible transformar las selvas en campos de labranza. Por este motivo, donde la floresta ha sido talada, están naciendo desiertos. Los campesinos que vienen de las zonas de minifundio, en las cuales son poseedores de solares diminutos, ven que aquí pueden apoderarse de grandes extensiones y esto los deslumbra. Sin embargo, pocos años después viene la desilusión. Los institutos del gobierno encargados del problema, las universidades y decenas de comisiones de científicos extranjeros han hallado que, salvo pocas excepciones, los suelos selváticos son paupérrimos. La extracción de maderas es también un espejismo. Primero, porque en Colombia todas las colonizaciones son espontáneas. Es decir, que los hombres se marchan a la selva sin que nadie los llame, o sin que el Estado haya podido planificar el nacimiento de pueblos, hospitales o escuelas. Por este motivo, las vías de comunicación por donde podrían salir estos productos son construidas muchos años después de que la selva ha sido arrasada. En segundo lugar, tanto las empresas madereras del sector privado como el mismo Estado colombiano encontraron que nuestras selvas son pobres en maderas industriales. Tomaron como muestra las mejores zonas y hallaron que allí solo hay, por cada hectárea,
5 árboles utilizables en la industria. En regiones como el Caquetá, el recurso es más pobre. Pese a todo esto, el Ministerio de Agricultura estableció el año pasado que la colonización había arrasado en todo el país 20 millones de hectáreas que antes estaban cubiertas por árboles. Profesor Hidrobo, usted ha pasado más de 20 años haciendo investigaciones científicas en las selvas colombianas y ha encontrado que es posible colonizarlas, pero sin tumbar los árboles. ¿Cómo es esa? Sí, don Germán, es más que posible, según hemos podido comprobar con los últimos estudios ecológicos. Desde hace aproximadamente 5 años se están haciendo experiencias en el bosque amazónico, las cuales demuestran plenamente que la productividad del bosque amazónico es muy superior a la productividad de la sabana que queda al destruir el bosque amazónico. Tradicionalmente la colonización se ha adelantado sobre la base de que se van a establecer explotaciones agropecuarias en las zonas ocupadas por los colonos. Ese ha sido pues el tipo tradicional de colonización y es lo que está previsto en la ley. Desde luego que esta es otra alternativa que se plantea, la posibilidad de adelantar colonizaciones mediante la explotación de los bosques o también podría ser con el establecimiento de explotaciones agroforestales. Es un ensayo que se podría hacer perfectamente mediante la coordinación del INCORA con el INDERENA. Aquí, para solucionar la pobreza de la tierra, los árboles se nutren transformando el calor del sol con sus hojas o haciendo asociaciones con animales y hongos, mediante las cuales se procuran el alimento que no consiguen las raíces. La riqueza de la selva no está en el piso, sino en las copas de los árboles. Al posesionarse de las tierras, el colono tumba los árboles y los quema. El fuego mata igualmente millones de animales que hasta entonces conformaban una fauna rica y equilibrada. Luego de arder varios días, los troncos calcinados son dejados allí mismo y sin remover, hasta que la humedad los desintegra. La primera cosecha es sembrada sobre una tierra humeante que ha comenzado a perder su poca vida por el fuego. Se ha logrado establecer que en parte de las zonas de colonización, los hombres se ven obligados a abandonar sus fincas después de los primeros años de trabajo, porque la tierra deja de producir. Las proporciones que ha tomado la colonización en Colombia son muy grandes. Actualmente, ningún organismo está capacitado para hacer un cálculo de la cantidad de personas que se han lanzado a conquistar nuevas tierras ante la imposibilidad de conseguirlas en las regiones de montaña. El crecimiento del éxodo es extraordinario y de inmensas fajas de bosque dominadas por el hombre, INCORA solamente está interviniendo en 10 áreas, que son la menor parte de los territorios ocupados. Este mapa muestra las extensas áreas selváticas del país que han sido invadidas o están en proceso de colonización. En San José del Guaviare, una de las zonas más pequeñas, las autoridades locales dijeron que se reciben, solo por vía aérea, 48 familias al mes. No hay estadísticas de las que arriban por tierra y por río, que, según los mismos funcionarios, constituyen la inmensa mayoría. En San José, el éxodo es tal que cada día el puerto adquiere mayor movimiento. Allí, cada mes que pasa, las actividades duplican o triplican las de 4 semanas anteriores. Pero, de otra parte, el DANE predice un aumento del desempleo en el campo para los próximos años, lo que indica que la colonización crecerá todavía más.
Las columnas de campesinos que llegan a las zonas de colonización provienen de todos los rincones del país, desde Antioquia hasta Nariño, desde Atlántico y Bolívar hasta Boyacá. La mayoría procede de los departamentos en los cuales la tierra está más repartida, como en Caldas, o de aquellas zonas en las cuales las máquinas y los tractores le han quitado trabajo a los hombres. Se trata de campesinos desposeídos que, sin abandonar totalmente sus costumbres, tan diferentes de un lugar a otro, adquieren aquí una nueva cultura a fuerza de tratar de dominar este medio salvaje. Un estudio hecho por Planeación Nacional dice que los colonos son básicamente campesinos sin tierra, que inicialmente buscan la venta de su mano de obra. Luego se lanzan a la selva porque no encuentran trabajo en los campos ni en las ciudades, incapaces de ofrecerles alguna oportunidad. Para estas gentes, el primer flagelo es el clima. Después, el hambre, porque deben comenzar a trabajar comiendo muy poco. Solo un año después de llegar, recogen las primeras cosechas, de las cuales aprovechan solo una parte. El resto se pudre, porque no tienen por dónde sacarlas a los centros de consumo. En la zona de El Retorno, en Vaupés, no hay un solo fundo en el cual no se encuentre por lo menos una tumba. Allí están los padres, los hermanos o los hijos de los colonos que murieron de enfermedades en una selva contra la cual no tenían ninguna defensa. La guerra del colono contra el bosque es heroica. Todos ellos llegan aquí con un hacha, una caja de fósforos para quemar y un batallón de hijos. Para poder sobrevivir, deben comenzar por aprender a utilizar los elementos que les ofrece la selva, a fabricar ciertos artefactos de madera, utilizando parte de los troncos que se escapan de la candela. Con algunas plantas intentan curarse de los virus que los atacan cada día. Señor Cabanzo, ¿cuánto hace que usted llegó a esta vereda? Voy para 9 años. 9 años. Sí. ¿Y cuántas hectáreas tiene cultivadas? Pues tengo cultivadas por ahí unas 16 en pasto. Sí. Y el resto en cementerita. Hay unas hectáreas. Tiene caña, ¿qué más tiene? Fuera? Caña, chocolate y café. Por ahí una hectárea revuelto en eso. Y ese trapiche mecánico que usted tiene allí, ¿cuánto le costó? ¿Cuánto vale? Eso me valió 6.630 pesos. Lo compró de contado, claro. No, señor, me prestó Incora. ¿Usted le Incora? Sí. ¿Y el resto lo compró de contado o ha recibido créditos de alguien? Tengo Incora. Tengo crédito Incora. ¿Y usted llegó aquí con mucho dinero para No, invertir? señor, el día que me bajé del avión me bajé con 17 pesos. ¿Y cuántos hijos tiene? 11. 11 hijos. Sí, señor. Cuando llegó, ¿cuántos tenía? Habían, ¿cuántos? No, más. Tenían 7. Sí, ya no hay 3. ¿Y por qué le llamó la atención venirse a San José del Guaviare? Porque yo estaba muy sufrido y no conseguía ni para comer. ¿Y dónde vivía? Yo viví en Santander del Sur primera vez. Sí. Y seguida me vine para el llano y tampoco conseguí nada. Entonces me resolví a meterme aquí a morir o a vivir. Usted es un hombre bien acomodado.
¿Cómo ha conseguido lo que tiene? Sufriendo. Sufriendo. Sí, ¿Y señor. la señora y los hijos trabajan en la casa, trabajan en la casa o le ayudan en el campo? En el campo hay unos que salen a trabajar, otros trabajan aquí. Usted me decía que su esposa también le Sí, echa claro, machete. sí, y hacha. hacha no, pero peinilla sí. El medio altamente húmedo y lluvioso de estas áreas favorece la aparición y propagación de enfermedades que encuentran un terreno propicio por el bajo nivel nutricional, la poca higiene, la vivienda y los recursos médicos carentes. La comida del colono se limita al plátano, la yuca y una serie de tubérculos que no alimentan. Al ser arrasado el bosque, millares de variedades de frutas y raíces silvestres de un alto poder nutritivo también han desaparecido. Con la llegada de estas gentes, la fauna se ha extinguido. En zonas como la de Platanales, en Vaupés, un año después de la invasión de colonos, la carne de monte estaba prácticamente agotada. El pescado es escaso en los ríos, pues ante la necesidad de grandes cantidades, el agua ha sido envenenada con barbasco, un bejuco que mata desde peces adultos hasta larvas recién nacidas. Don Ignacio Rojas es el líder de una amplísima región de colonización en San José del Guaviare. Don Ignacio, ¿cuánto hace que usted llegó a esta zona? Hace 10 años llegué. Y usted se fundó aquí en esa época, ¿cuánto quedaba del pueblo de camino? Cuando en ese entonces era por unas cochas de barro y quedábamos a 7 horas de San José del Guaviare. Hoy, ¿cuánto tiene usted montado en ganadería, en cultivos? Hoy tengo 2 fincas, una de 200 hectáreas y otra de 70, y tengo por ahí unas 120 reses. Nosotros durante este viaje hemos visto muchos problemas de salud, pero usted opina que cuando llegó se moría menos gente que ahora. Naturalmente que sí, cuando nosotros llegamos moría muy poca gente porque la misma selva nos ayudaba. En ese entonces había mucha carne y tal vez con eso era que nos sosteníamos, hay mucha población y es más difícil. ¿Carne de qué había? Había de danta, de cajuche, de pava, pajuil, lapa. ¿Hoy está extinguida esa carne? Y está totalmente agotada por la presión de colonización. ¿Usted por qué se vino para esta zona? Precisamente porque había una ampliación aquí de las tierras y uno llegaba y cogía la que podía necesitar. Usted ha dirigido otras colonizaciones antes, ¿no? Sí, antes estuve en Puerto López y luego de Puerto López fui al Caquetá y no me gustó allá y me vine luego a esta colonización. El índice de enfermedades es alto en la población infantil y en los viejos, pese a que se trata de males conocidos y de fácil prevención. San José de Calamar, un pequeño pueblo en el corazón de las selvas del Guaviare, con una historia trágica. Es el centro palúdico del Vaupés y desapareció en 1936, cuando luego de ser la primera capital de la comisaría, perdió su rango. Entonces los habitantes comenzaron a abandonarla, hasta dejarla totalmente desierta. Hace 2 años, San José de Calamar volvió a nacer, gracias a una corriente de colonos que se desplazaron hasta aquí desde Medellín del Ariari, pero hoy nuevamente está condenada a morir por el paludismo que mina a más del 95% de la población. Es un paludismo que los médicos de los servicios de salud han encontrado muy resistente. Por esto piensan que es mejor no hacer ningún servicio fijo, con el fin de obligar a los habitantes a abandonarla, porque estiman que la zona es una trampa mortal. Sin embargo, esto parece imposible, porque por cada persona que se vaya, llegan
no menos de 5 a 6 más. La avalancha de colonos que está volcándose sobre esta zona es tal que Calamar queda aproximadamente en la mitad del viaje entre San José del Guaviare y Miraflores, una distancia como la que separa a Cali de Bogotá. Sin embargo, estas selvas están ya prácticamente dominadas por esta legión de colonos que caen de todos los puntos cardinales del país. Calamar no tiene centro de salud, no tiene médico, no tiene enfermera, no se consiguen drogas. Los servicios de salud buscan en esta forma presionar para que la gente abandone antes de morir. En esta oportunidad, ¿cuántos días lleva en cama? Tengo por ahí, máximamente por ahí unos 8 días. ¿Y usted, quién la receta a usted? Pues cuando tenemos con qué, pues yo voy a San José y me hago ver de los médicos. ¿Y esta? De lo contrario, pues aquí no. Ningún médico me ha visto aquí. ¿Y ahora quién la ha recetado? Aquí nosotros. ¿El esposo? Sí, él, el esposo. ¿Qué está tomando? Pues anoche yo no sé qué me harían porque yo estaba muy enferma. Él ahí me hizo un poco de vainas. ¿Cuánto vale ir a San José para que la vea el médico? El solo pasaje vale 112 pesos. ¿Y los remedios se los regalan? No, doctor. Eduardo Perdomo es el presidente de la Junta de Acción Comunal de Calamar. Señor Perdomo, ¿cuánto hace que usted vive aquí? 3 años. ¿En esos 3 años ha venido alguna misión médica oficial a ver a la población? Han venido como por paseo. ¿A usted le han dado fiebres palúdicas? Prácticamente, sí, constantemente, ¿no? Nos dan fiebre y nos las tratamos por ahí con pastillitas y volvemos y quedamos así, pasivamente mientras vuelven y nos dan, porque no tenemos ningún auxilio de drogas. ¿Cuántas personas son en su hogar? 3 personas. ¿Y las demás tienen paludismo o fiebres? Pues se encuentra la señora mía, ¿no? Enferma, con fiebre, pueden ser palúdicas o algo otras cosas, ¿no? Pero prácticamente lo más esencial aquí es la fiebre palúdica. ¿Y el hijo ha tenido ataques? Sí, señor, cómo no. Fiebre, ¿no? Juan Cortés, ¿usted qué hace aquí en Calamar? Yo aquí hace 2 meses que estoy aquí nada más. ¿Y qué está haciendo? Hice una cosecha de maíz aquí donde don Eduardo Cesiac. ¿Y ya terminó de sembrar el maíz? Sí, señor, señor. Está bonito el maíz, está muy bonito el maíz. ¿Y ahora qué va a hacer? Ahora vamos a San José. ¿Y tiene con qué irse a San José? Nada. ¿Y ya se le acabó el trabajo o hay algo que hacer en el pueblo? Yo creo que no hay que hacer eso. Ahora nada aquí en el pueblo. ¿Y usted tiene paludismo? Aquí, la paludismo hasta los árboles. Bajo de este techo está el precio que le paga el hombre colombiano a la selva en esa lucha a muerte que han entablado en los últimos 20 o 30 años. Esta es la casa de Misael Piñeros. Estamos en una vereda, muchas horas a caballo, después del último centro urbano que dejamos atrás esta madrugada. Misael, ven. Misael, detrás de esas paredes, ¿cuántos de sus hermanos están enfermos de paludismo? ¿Cuántos? 4. ¿4? Sí, señor. ¿Y tu mamá? ¿Tu mamá dónde está? Ella murió. ¿Cuánto hace que murió? Por ahí 2 meses. ¿De qué murió? De paludismo. ¿Y tu papá dónde está? Está poniéndose a Villamín. ¿Qué está haciendo allá? Mandando a aplicar un suero. ¿Un suero? ¿Para qué? Para el paludismo. ¿Y sus hermanas cuánto hace que están en la cama? Por ahí 1 mes. ¿Y usted tiene paludismo? No, señora. Rosario es la hermana de Misael. Sí, señor. ¿Cuántos años tiene usted, Rosario? Voy a cumplir ahorita en diciembre, voy a cumplir 14 años. ¿Y cuánto tiempo hace que está acostada en esa cama? Hace 1 mes. Y el niño que está en la cama del lado de acá, que está muy flaco, ¿qué enfermedad tiene? Tiene un ataque que llaman epilepsia. ¿Y a ustedes le han dado remedios? Sí, señor. ¿Y quién se los ha dado? Me lo han traído de San José. ¿Quién? Mi papacito. ¿Y qué siente usted, Rosario? Siento un desaliento y un ataque al corazón.
En lo que respecta a titulación, el INCORA ha dado alrededor de 153.000 títulos sobre 3.850.000 hectáreas en forma directa, y a través de contratos de delegación que celebró en el pasado con las gobernaciones, 14.000 títulos sobre 822.000 hectáreas. Ahora, en los programas integrales de colonización se han dado alrededor de 24.000 títulos sobre un total de 1.247.000 hectáreas. Además, dentro del criterio integral o de servicios integrales a la colonización, se han construido 53 escuelas, 4 puestos de salud, 2 hospitales, una granja escuela, una concentración rural, se han construido 718 kilómetros de vías y además se han dado créditos por valor de 473 millones de pesos. La inversión total que ha hecho el INCORA en las zonas de colonización suma un monto de 1.174.875.000 pesos. Una de las preocupaciones de las autoridades ha sido la construcción de escuelas en estas zonas. En Baupés, por ejemplo, hay más de 90 centros estudiantiles, pero pese a esto, no parece hallarse una solución total al problema por las condiciones del área. Está comenzando el invierno en una forma muy fuerte en todo el oriente y el sur del país. En esta escuela que pertenece a la Vereda del Triunfo, en una zona selvática de San José, esta mañana un aguacero de las 6 a las 9 de la mañana azotó la región. Profesor, de los 26 niños que estudian aquí, ¿cuántos vinieron a clase por ese motivo? Solamente 8. 8. ¿Hay algún otro motivo por el cual fallen ellos? Actualmente los 28 matriculados solamente asisten 16 debido a las grandes enfermedades que padece la población infantil. ¿Usted cree, profesor, que hay un más bajo rendimiento que en cualquier otra zona aquí? Lógicamente, debido a las grandes enfermedades que sufre la población escolar, el rendimiento es mínimo y el proceso de aprendizaje se hace cada vez más difícil. ¿Pero ahí fuera de las enfermedades alguna otra causa, como la alimentación? Sí, indudablemente la alimentación de estas regiones se reduce únicamente a la yuca y el plátano, las 3 comidas. Por ese motivo no es posible entonces forzar al alumno, ¿no? Lógicamente que sí. ¿El niño que vive más cerca de esta escuela, a cuánto está? A 2 horas de distancia. ¿A pie? A pie, sí, lógico. Cada frente de colonización gira en torno de un centro abastecedor y comprador, donde es posible conseguir ciertos empleos y algunos servicios. Estos poblados surgen desorganizadamente y como apoyo cercano a las parcelas. En ellos se expande especialmente el comercio. Como aquí las exigencias son cada vez mayores, los problemas se agravan al ritmo que la invasión crece y crece. Entonces, las soluciones se alejan de las posibilidades del Estado. Este es San José del Guaviare, una ciudad ubicada en el límite de la selva y el llano. Hace 10 años, aquí había solo 16 ranchos de paja en medio de una manigua tupida y aparentemente invulnerable. Hoy, San José tiene 10.000 habitantes en el casco urbano y algo más de 50.000 en las áreas campesinas que lo circundan. San José es el clásico pueblo de colonización, pujante, convulsionado, donde el dinero corre por ríos en épocas de cosecha. Su crecimiento es tal que hace 4 años se proyectó un acueducto para 1.000 habitantes. Al terminarlo, solo beneficiaba a una mínima parte de la población. Todos los cálculos de expansión se quedaron cortos ante la avalancha. La historia de la ciudad es la misma de Chigorodó, de Florencia, de Saravena, de decenas de centros que son el corazón de otras tantas tierras de colonos. En este lugar se han reunido gentes honradas y trabajadoras que están construyendo un nuevo país al precio de sus propias vidas. Aquí tiene su trono el comerciante, que trae los artículos del interior pagando altos costos de transporte.
pero en la mayoría de los casos los venden mucho más caros de lo que podría cobrar. El campesino debe pagar los precios que se le fijen inconsulta y anárquicamente. Como en este tipo de regiones, al lado del colono florecen el vendedor de específicos, el curandero y una nube de catequizadores venidos de diferentes partes del continente para enriquecerse, el trabajador, por su ignorancia, irradia una fuente de ingresos incalculable para esta clase de personas. El Guaviare no escapa al resto de sus ciudades hermanas. En él, el consumo de licores es uno de los más altos del país. Se calcula que aquí las gentes beben, proporcionalmente al número de habitantes, más cerveza que en cualquiera de las capitales colombianas. Se calcula que en la montaña que rodea a San José del Guaviare se han organizado ya unas 6.000 fincas. Estas tienen pastos, cultivos y buenas mejoras. Sin embargo, ninguno de sus dueños posee títulos que acrediten su propiedad. Aunque la realidad parece preocupante, el Estado no se halla aún en capacidad de otorgar títulos, pues la ley establece varios requisitos para ello. Uno dice, por ejemplo, que para que el colono sea legalmente propietario, debe estar explotando las 2/3 partes de su finca. Y en estas zonas, donde se trabaja con las uñas, antes de 10 años, no es posible llegar a tal nivel. Las autoridades locales creen que esta situación podría degenerar en problemas de orden público. Un funcionario dice que el colono está dispuesto a defender su tierra a costa de la propia vida, porque el precio que le ha costado conseguirla es acaso uno de los más caros del mundo. Don Alejandro, ¿usted es dueño de cuánta tierra aquí? De 95 hectáreas que me vendieron. ¿Y cuánto le costaron esas 95? 9.500. ¿A quién se las compró? A Luis Nieves. ¿Y Luis Nieves se había fundado antes o se había comprado? La había comprado en Oquillas Porras. Bueno, ¿y usted tiene papeles de esta tierra? No, señor. ¿Y usted sabe cómo se hacen los papeles que digan que usted es dueño? No, señor. ¿Y si cree que se los van a hacer? ¿Quién sabe? Pues, sí. El hombre que dame un documento, pero quién sabe cómo será que me lo va a hacer. Yo ya le pagué todo a él. ¿Y para conseguir esos 9.500 pesos, usted qué hizo? Trabajar. ¿En dónde? ¿Aquí? Aquí en el Baupese. ¿Cuánto se ganaba al día? No, fue una cosechita que eché yo el año pasado. El futuro de las zonas de colonos no está en la agricultura, sino en la ganadería. Pero por ahora, estas gentes carecen de dinero para inversiones tan altas. Hoy se pierden miles de fanegadas con pastos ociosos. Y los bancos dicen que no pueden hacer préstamos porque este campesino carece de papeles de propiedad. A medida que transcurren los años, en estos lugares puede apreciarse un aparente progreso económico del trabajador. Estos llegan como cazadores, aserradores o peones de los demás. Una vez que consiguen ahorrar, se internan en la selva y toman posesión de sus propios terrenos. Más o menos a los 5 años, comienza a vislumbrarse el progreso, reflejado en algunos animales domésticos y en herramientas cada vez menos rústicas. Los elementos de uso, como el trapiche, son un índice del nivel económico de cada familia. A pesar de que hay grandes extensiones abiertas, aquí la caña de azúcar es cultivada en cantidades pequeñas. No hay ningún desarrollo industrial, y este recurso es utilizado para hacer miel y panela en pequeñas cantidades destinadas al consumo familiar.
El caso de la caña refleja parte de los problemas del nuevo propietario, enterrado en zonas que de la noche a la mañana irrumpieron en la economía nacional. Una prueba de esto es que, en general, las extensas zonas robadas a la selva en los diferentes puntos cardinales del país están mandando a los mercados grandes volúmenes de productos. Pese a la complejidad para redondear estadísticas en este campo, el libro La colonización en Colombia, publicado por la Reforma Agraria en 1973, cita un ejemplo. El 85% de la producción nacional de banano proviene de zonas de colonización. Pero de otro lado, el gobierno, preocupado por la destrucción de las selvas como reservas forestales para el futuro, tiene hoy un punto de vista muy concreto. El director de la División de Producción Agrícola de Planeación Nacional dice que fue descartada la colonización como medio de producción. Ese mismo funcionario señala que, por este motivo, en los 2 últimos años, el Estado no ha asumido una política definida al respecto. Marta Duque y Alcides Gómez, técnicos agropecuarios del mismo despacho, escriben en un documento oficial del gobierno, publicado en 1964, que es una paradoja que a pesar de tantos años de colonización en Colombia, se sepa tan poco de ella. En estas tierras, no es difícil distinguir cuáles son las familias que han llegado primero a cada lugar. La tenencia de algunas reses significa que han traspasado ya la barrera de la miseria, que están tratando de dejar de lado la agricultura y emprenden la etapa de la ganadería, aunque en condiciones de muy relativa prosperidad por la escasez de préstamos. Después de varios años de un trabajo intenso y solitario, el inmigrante encuentra que su bolsillo ya no está totalmente vacío, pero de todas maneras, sus costumbres continúan intactas. Siguen viviendo en las mismas condiciones de higiene, desnutrición y hasta cierto punto de abandono que tenían al llegar. Para la mayoría, la riqueza de las áreas de colonización es un espejismo. Una nube de comerciantes que se ubica al lado del campesino es la que se queda con todo. Aquí hay mucho dinero para el intermediario. Al colono le quedan costos muy altos de producción por la lejanía y el aislamiento. Usted está preocupado, como toda la comunidad, por el problema de créditos y el problema bancario. ¿Cuál es ese? Me decía. Sí, realmente hoy por la gran colonización que hay tan extensiva, aproximadamente unas 7.000 familias, no es justo que la Caja Agraria solamente vaya a ocupar ese puesto, ¿no? Se hace necesario la entrada de otros bancos, ya que aquí todo tiene a ser ganadero y la Caja no puede cubrir cuando quiera todas esas necesidades. ¿Ustedes pagan impuestos o el impuesto de ustedes es la distancia? El impuesto más caro que pagamos nosotros es el de la distancia, porque lo que compramos lo compramos muy caro y lo que vendemos lo vendemos muy barato. Ajá. ¿Cuánto, los colonos que están más lejos, a cuánta distancia se hallan de San José para sacar su cosecha? Pues hay colonos que gastan más de un día para sacar su cosecha, vale los 100, 120 pesos. Otros no pueden sembrar porque no les paga la sacada. ¿Cuántas toneladas da esta región al año en las cosechas? Pues yo más o menos creo que si la caja y el IDEMA compró aproximadamente 80.000 toneladas y compraría el 30%, entonces serían 8 por 4, 32, más o menos unas 400.000 toneladas dio esto. ¿40.000 o 400? 400.000 toneladas. Don Miguel, estas 50 hectáreas de selva, ¿cómo las compró usted? A trabajo. ¿En efectivo o cambió trabajo por...? A puro trabajo. ¿Cómo hizo? Sacando madera cerrada para cambiar. ¿Y a quién se la...? ¿Ah? Para pagarlas. ¿Cuánta madera cerró? 200 piezas. ¿Y cuánto duró cerrando esa madera? Por ahí como un mes. Bueno, ¿y ahora qué sembró este año? Sembré
maíz y arroz. En la cosecha del año pasado, ¿cuánto maíz sacó usted de la finca? Por ahí unas 10 cargas. ¿Y cuánto se ganó? Por ahí unos 5.000 pesos. ¿Es todo lo que se ganó en el año? Por ahí, sí. ¿Y usted para sacar esa cosecha tuvo que alquilar una mula? ¿O varias? Varias. ¿Y cuánto le cobraban por sacar cada bulto a la carretera? Por carga, 40 pesos. ¿Y a cómo vendía la carga? A 340. O sea, a 170 el bulto, ¿no? A 170 el bulto. La casa está a 7 kilómetros de la carretera, ¿no es cierto? Sí. Cuando usted llegaba a la carretera, ¿tenía que dejar a guardar eso mientras venía por más? A guardar mientras venía por más. ¿Y ahí en la carretera le cobraban por cuidarle esa carga? Sí. ¿Cuánto le cobraban? Por ahí 1 peso. Para la administración actual, la prioridad en las zonas de colonización son las vías. En el Vaupés, un gobierno integrado por ejecutivos jóvenes ha realizado hasta hoy un vasto plan en tal sentido y las selvas están siendo penetradas por amplias carreteras. Doctor Franco, esta administración, ¿por qué ha concentrado el 80% del esfuerzo en carreteras? Bueno, estamos realizando a plena cabalidad la política del señor presidente López de unir las dos Colombias, la Colombia rural y la Colombia urbana. Usted sabe que en una zona de colonización lo más importante que puede haber es el aspecto de vías. Vías que se le dé a esos colonos con el único fin de poderse integrar al centro del país. ¿Cuántos kilómetros de carreteras han hecho ustedes? Bueno, se han hecho hasta ahora aproximadamente en esta administración 150 kilómetros. Aparentemente puede ser muy corto, pero usted se ha dado cuenta que esos 150 kilómetros se han trabajado única y exclusivamente en la selva. Se ha venido descapotando, tumbando monte, que es supremamente difícil. Además, las condiciones del tiempo, esta zona tiene aproximadamente 3 o 4 meses de verano y en esos meses debemos duplicar el trabajo para poder conseguir nuestro fin. Como logros ya de ese plan vial y como desembotellamiento que se ha logrado el campesino, ¿qué reflejos hay en los precios, en la producción? Bueno, necesariamente hay una relación más equitativa de ingresos y egresos para la población. Y es así como nosotros pudiendo tener vías, la única manera de que se pueda bajar el costo de vida, de que aumente la producción, de que el campesino se sienta integrado al centro del país. El Vaupés ya tiene salida al resto del país. Exactamente, por primera vez en la historia logramos hacer la carretera San José-Puerto Arturo, que va a comunicar esta carretera con el centro del país, Villavicencio y Bogotá. Es una carretera que tiene una extensión aproximada de 25 kilómetros. El año pasado, ¿cuántas toneladas salieron en la cosecha? El año pasado, le puedo decir el número, la cifra más o menos que costó la cosecha, aproximadamente fueron 110 millones de pesos. ¿Cuántos podrán salir ahora por lo que hay vías? Yo creo que este año aproximadamente podrán salir entre 180 y 200 millones de pesos. ¿Cuál es el eje principal de la administración del Vaupés? El eje principal que hemos procurado llevar es honestidad y trabajo, dejando de lado la política de escritorio y yéndonos directamente a las regiones más apartadas donde se encuentra la mayor parte de los problemas y donde se pueden tratar en una forma mucho más objetiva y más cercana a la realidad. Yo he visto muchos profesionales jóvenes en esta administración como en ningún otro territorio nacional. ¿A qué se debe? Obedece a que nosotros hemos llegado a la conclusión de que sería trascendental que todos los profesionales jóvenes tuvieran siquiera un lapso de tiempo prestando un servicio a los territorios nacionales y hemos querido vincular el mayor número de profesionales ya que el nivel académico de la comisaría del Vaupés apenas se encuentra en 5º bachillerato. En esa forma podemos preparar los futuros dirigentes de la misma comisaría ya dentro de las personas que han nacido dentro de la región. El Vaupés tiene una población, se podría decir, mixta. ¿Con qué criterio llevan ustedes la política indigenista aquí?
Se está tratando por todos los medios de lograr una integración y unificar una política indigenista para evitar una serie de errores en que existen una serie de entidades que llevan programas no coordinados y que en esa forma pues está retrasando cualquier trabajo que se pueda llevar en el campo con los indígenas. Hemos adelantado pues una integración de todos los organismos del Estado y de todas las entidades que están trabajando dentro de la comisaría para en esa forma unificar trabajos y dar mayor margen a los esfuerzos tanto humanos como los recursos económicos. Rafael, usted y yo fuimos compañeros durante muchos años en la sala de redacción del Tiempo. ¿Usted por qué dejó el periodismo para venirse para acá? Porque yo considero que llega un momento en que uno debe pasar de ser observador a actor. En la zona del Guayabero, no lejos de la Sierra de la Macarena, este inmenso cañón tiene aisladas a más de 300 familias que se trasladaron a pie por plena selva desde el Huila. En verano, las aguas del raudal son tan indefensas que nosotros pudimos cruzarlas lentamente en un bote para fotografiar el sitio temido por cuantos lo conocen. Pero en la estación de lluvias, el río, de unas 4 cuadras de ancho, se emboquilla por entre estas rocas. El paso más peligroso es el de Angostura, que no tiene más de 15 metros entre orilla y orilla. En esta estación, el nivel de las aguas sube hasta la altura de un edificio de 6 pisos y la corriente se torna impenetrable. No obstante, los colonos se arriesgan a atravesarla ante la inminencia de que sus cosechas se pudran antes de salir al mercado. Centenares de ellos han muerto en este paso. En invierno este raudal es lo más pavoroso. Aquí se han perdido muchas vidas humanas, cosechas, casi todos los años. ¿Cuántas, en los 10 años que usted lleva en la zona, cuántas personas cree que han muerto aquí? Aproximadamente, sin exagerar, por ahí unas 500 personas. Ahí en esa zona, ¿no? En esa zona. ¿Por qué motivo? Porque se bajan con las cosechas pues, y se meten en el raudal y de allí pues que entonces se fracasa. El agua hace muchos remolinos. Unos remolinos, una olla donde ha tragado embarcaciones por ahí de embarcaciones de 18, 20 metros. En esta nueva Colombia, que diariamente se expanden más y más, las obras de ingeniería no son suficientes. El colono necesita ayuda y orientación. Debe hacérsele comprender que la naturaleza no hizo selvas para que fueran destruidas por la mano del hombre. En estas florestas inmensas, la riqueza no está en el suelo, sino en la copa de los árboles. Hasta hoy, el balance más preciso de la colonización en tierras amazónicas es que el hacha acaba con todo. Pero en esa lucha también se acaba el hombre.